Cuida de mis labios, cuida de mi risa, llévame en tus brazos. Bueno, bienvenidos a todos, a todas, a todes. Soy Sandra Nancy Mancilla, soy miembro de la comunidad teológica Rahab. La comunidad, bueno, está formada, somos una comunidad con casi 30 años de camino, integrada por laicos, educadores, artistas, sociólogos, filósofos, teólogos, teólogas, con trabajo en lectura popular de la Biblia, en teología popular, en teología feminista, en educación popular, en movimientos sociales. Y bueno, en todo este camino, desde los comienzos, trabajamos en alianza con experiencias y prácticas similares en todo el continente, y desde el 2020 somos red asociada de la red Claxo. Y bueno, ¿cómo surgió este ciclo de encuentros? Que ya es el segundo hoy. Bien, esto comenzó hace algunos años, en el 2005, convocamos nuestro primer encuentro nacional de prácticas populares. Un espacio de articulación y fortalecimiento en red con otras organizaciones locales, y de allí surgió esta voluntad, ¿no?, de seguir encontrándonos a partir del cuarto seminario que tuvimos el año pasado. Y bueno, para esta ocasión, hoy en esta tarde, estamos recibiendo a más de 300 participantes que se contactaron desde México, Chile, Honduras, Colombia, Bélgica, Guatemala, Costa Rica, Perú, Oaxaca, México, que ya dije México, y bueno, y más de 100 localidades de nuestro país a lo largo y ancho de aquí del sur del continente. Bueno, para facilitar la participación, como ya dijimos, vamos a silenciar los micrófonos. En caso de que alguno empiece a perder la señal, le recomendamos que silencie su videocámara. Hay un chat acá en esta plataforma Zoom, si ya la conocen, hay en los 3 puntitos, pueden abrir, hay una pantallita de chat donde cada uno puede escribir sus preguntas, sus comentarios, sus saludos, y lo vamos a estar leyendo. 2 compañeros acá de la comunidad van a estar atentos a ese chat. Entonces vamos a iniciar este encuentro con 2 grandes invitados a los que hemos pedido y nos han accedido, digamos, muy gentilmente, ¿no? Su aporte a Gabriel Lerner, es el titular actual de la Secretaría de la Secretaría Nacional de Adolescencia, de Niñez y Adolescencia y Familia, de la CENAF, decimos aquí, en Argentina, que depende del Ministerio de Desarrollo Social, y a Marcos Raúl Mejía, un viejo amigo de nuestra comunidad, un pedagogo, investigador de Colombia, y que vamos a ir presentando con más detalle a medida que abramos su intervención. Bueno, Facundo, si querés continuar, ya habilitamos entonces la dinámica de este encuentro. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, una alegría para nosotros, yo también como miembro de la comunidad teológica Rahab, poder participar desde Mar del Plata. En una breve introducción, antes de darle la palabra a Gabriel Lerner, que hoy gentilmente nos acompaña. Ahí está. Nos encuentra. Estamos ahí. Sandra, ¿se escucha bien? Sí. Perdón, ahora te escucho, sí. Bien. Bueno, entonces, nada, simplemente una introducción desde este rincón de la provincia de Buenos Aires, en Mar del Plata, Argentina. Agradecer la presencia de Gabriel para con nosotros. Me parece que es invalorable, digamos, la posibilidad de tener al secretario de la CENAF en nuestra reunión.
también que se despliega a nivel continental con todos los participantes y con la presencia de Marco Raúl para poder tener con él un ida y vuelta en cuanto a la reflexión sobre la cuestión de derechos de niños, niñas y adolescentes en el continente y especialmente también en nuestro país, en diálogo, en el nudo que se genera también con la educación popular y las prácticas comunitarias en territorio, que suelen ser las prácticas que muchos de nosotros llevamos adelante. En este tiempo, los que venimos siguiendo más de cerca la política nacional, los primeros meses de este nuevo gobierno nacional, nos ha encontrado, y probablemente Gabriel podrá desarrollar mejor, cómo a semanas de asumir una nueva gestión en la CENAF, nos encuentra con este contexto de cuarentena inusitado, que nadie de nosotros iba a imaginar tener que encontrarnos desarrollando prácticas de cuidado en el marco de una pandemia mundial, ¿no? Le cedo la palabra. Bueno, agradezco que me permitan participar y contar algunas cosas que venimos haciendo. Veo algunas caras y nombres conocidos y bueno, un saludo para ellos y también para los que no nos conocemos. Este tipo de diálogos me han generado en el último tiempo una situación particular, porque muchas veces uno va a una reunión y hay un auditorio, y en general la experiencia mía es que uno suele saber de dónde viene y los intereses mínimamente que tiene la gente que participa. Uno va a una facultad o a un barrio, etc. Estas salas virtuales hacen que el público sea muy heterogéneo. Entonces, me cuesta mucho, muchas veces, este diálogo preguntándome qué podrán estar esperando de lo que yo puedo traer a la reunión. Tanta gente que no conozco, que algunos sí, pero otros tantos no. Entonces, metodológicamente lo que opto por hacer es conversar, al menos inicialmente, sobre las cuestiones que estuvieron planteadas en la convocatoria. Digo esto, Facundo, porque me estás convocando un poquito a hablar de lo que venimos haciendo en el marco del COVID. Yo ahí acabo de poner en la presentación mía, ahí en el chat, y esto les sugiero que lo tomen, donde está mi nombre, que saludo, puse un link que lleva a la página del Ministerio de Desarrollo Social, donde están reseñadas un montón de acciones normativas, protocolos, medidas que fue tomando la Secretaría, materiales de difusión, materiales de juegos, etcétera, etcétera. Digo esto yo en todas las actividades que estoy haciendo en el contexto de la pandemia lo hago porque no vamos a poder recorrer todos los temas. Ahí está eso, y ahí además la dirección de correo mi dirección de correo, porque hay compañeros y compañeras que después quieren seguir dialogando algún tema o necesitan alguna colaboración, algún apoyo. Entonces, eso está en el chat, ligado a mi nombre. Ustedes nos convocaron a conversar a Marco y a mí sobre sistemas de protección de derechos y los desafíos. Yo quiero dedicarle los primeros 15 o 20 minutos básicamente a hacer algún planteo de índole conceptual respecto de lo que entendemos por el sistema de protección de derechos y algunos desafíos que veo en el sistema de protección de derechos, y después, si quieren, como vamos a tener un rato, podemos ir a cuestiones más coyunturales de acciones que estemos desplegando en el contexto del COVID, aunque algunas referencias voy a hacer. En primer lugar, me parece que es de singular importancia, porque es un punto de ruptura con el viejo paradigma tutelar, es de fundamental importancia distinguir lo que llamamos sistema integral de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, de lo que se conoce como los organismos administrativos de protección de derechos. Hay algunas veces un léxico que tiende a identificar la función de un servicio local en la provincia de Buenos Aires o de una defensoría zonal en la capital federal, o de un organismo administrativo de protección de derechos en Mendoza o en Córdoba o en Salta, y tiende a homologarse con el concepto del sistema de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes. No los estoy viendo bien. Sandra, ¿me estás escuchando? ¿Se escucha? Bien. Entonces, me parece que para situar el concepto, o al menos el empleo que yo hago del mismo, quiero partir muy brevemente de la Convención sobre Derechos del Niño. La Convención sobre Derechos del Niño, año 1989-1990,
formula en términos normativos, pero también de desafío programático, un conjunto de prescripciones que nos ponen la vara alta, es decir, nos ponen una alta exigencia a los estados y a las sociedades en la protección de los derechos de las infancias. Entonces, la convención, no voy a hacer una conversación muy larga sobre la convención, pero plantea algunos puntos que significan altos desafíos que los estados no habían asumido explícitamente hasta la suscripción o hasta la ratificación de la convención. Me refiero al reconocimiento de un plus de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, los derechos que tienen todos y todas, pero derechos especiales de los niños, esa condición de la que tanto se habla, sujetos de derechos, es decir, la autonomía, la capacidad de los niños de ejercer por sí los derechos. A eso está muy asociado el derecho de los niños a ser escuchados, a participar, a ser protagonistas de las sociedades y también de las políticas. Una nueva mirada de la protección, donde tomamos el principio de la corresponsabilidad. Los niños no solamente deben ser protegidos en sus derechos por su familia, sino que deben ser protegidos por las comunidades, por el Estado, por el conjunto de la sociedad. El cambio en las relaciones jurídicas entre los niños, las niñas y los adolescentes y el mundo adulto en general, el Estado, la sociedad, la comunidad, sus familias, y el principio del interés superior del niño no solamente aplicable a cada decisión que se toma respecto de un niño o una niña individualmente considerado, sino en el contexto de las políticas públicas, esto de lo que tanto se repite, el acceso y el reconocimiento simultáneo del conjunto de los derechos que están previstos en la Convención. Algunas de estas prescripciones significaron un desafío muy importante para los estados, y a poco tiempo de andar la Convención, de entrar en vigencia, empezó a discutirse que claramente con la ley no alcanzaba. La Convención no es más que una ley. Es una ley de rango superior, es una ley que tiene jerarquía universal, que está en lo máximo de nuestra Constitución, pero a nivel universal empezó a debatirse que claramente con la simple vigencia de la Convención no alcanzaban a resolverse los problemas que se planteaban resolver. Y entonces a partir de allí empieza a haber formulaciones de que hace falta un modelo operativo, conceptual, que haga posible llevar a la vida de niños, niñas y adolescentes los postulados de la Convención. Citando a Morlachetti, no Morlachetti, papá que ya no nos acompaña, sino Alejandro, su hijo que es un especialista, un consultor de la CEPAL y de UNICEF, Morlachetti dice que la incorporación del concepto de integralidad y el cambio de paradigma en la visión de la infancia marcó la necesidad de modificaciones drásticas en las políticas de infancia y adolescencia que deben poner en el centro de la escena niños, niñas y adolescentes, transformando en prioridad política y programática la protección de su interés superior. Y que para ello hace falta construir un nuevo modelo conceptual y operativo de protección. Es decir, comienza a debatirse si el Estado y sus articulaciones en los términos previos a la vigencia de la Convención podían resolver los desafíos que la Convención planteaba. En el año 2003, el Comité de Derechos Niños de Naciones Unidas dicta una observación general, una recomendación que se llama Medidas Generales de Aplicación de la Convención sobre Derechos del Niño, que de algún modo brinda un conjunto de elementos, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Instituto Interamericano del Niño han formulado explícitamente que por sistemas de protección no solamente se consideran las áreas de niñez, sino que llamamos sistema de protección a todo el andamiaje fundamental y las estructuras operativas, las articulaciones entre Estado y sociedad civil que son necesarias para hacer realidad los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el caso de nuestro país, el artículo 32 de la ley 26061 lo dice con absoluta claridad. Hablamos de sistema de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes, aquella estructuración de todos los organismos y entidades y servicios del Estado nacional, provincial, municipal, de diferentes áreas de gobierno, desde las policías hasta el sistema educativo, la justicia, y las organizaciones de la sociedad de diferente tipo, las organizaciones como la que ustedes integran, organizaciones especializadas en derechos humanos, los sindicatos, los centros barriales. Ese conjunto de actores son los que articulados deben actuar en función del sistema de protección de derechos, porque las exigencias que nos hemos autoimpuesto en el paradigma de la Convención
requiere de un accionar articulado de este conjunto de organismos y sistemas. Es decir, lo que llamamos los organismos de protección especial, los servicios locales, la Secretaría de Niñez de un pueblo o la Dirección de Niñez de una provincia, son un actor del sistema de protección, pero no son el sistema de protección. Porque de otra manera estamos replicando en espejo el viejo modelo tutelar, nada más que trasladamos la responsabilidad de la protección, la sacamos del Poder Judicial para pasarla a una agencia del Poder Administrador y dejamos fuera del paradigma de la protección al sistema educativo, a las organizaciones sociales, a lo que sucede en el Poder Judicial, o lo que sucede con el accionar de las policías. Es decir, ese es el concepto desde el cual partimos para analizar el estado del sistema de protección. Está claro que desde esta perspectiva más amplia, que la mirada solo enfocada en los organismos, los viejos organismos de minoridad, hoy organismos de niñez, aparecen un conjunto de desafíos muy importantes que se han agudizado en el contexto de la pandemia o del COVID-19 y en el contexto de las medidas de aislamiento que fuimos adoptando para enfrentar esta situación. Hay algunos desafíos que nos acompañan de larga data y que me parece necesario simplemente ponerlos en cuestión, porque algunos los quiero desarrollar un poquito más en estos últimos minutos de esta reflexión inicial. Hay claramente, desde el punto de vista de los grupos que integran el universo de lo que llamamos las infancias y las adolescencias, los niños desde que nacen hasta los 18 años de edad, aparecen dos grupos etarios que tienen necesidades particulares del sistema, y son la primera infancia. Ahí hay necesidad de una mayor y mejor oferta de espacios de cuidado y educación. Claramente nuestra sociedad demanda eso. Y también en el otro extremo del recorrido, requerimos y necesitamos de políticas destinadas a las adolescencias de mayor jerarquía y con mayor calidad, ya dejar de trabajar mirando a los y las adolescentes como grupos de niños con sus derechos vulnerados, los niños que no van a la escuela, las niñas que se embarazan precozmente o que son víctimas de abusos, los adolescentes que consumen sustancias, los chicos que cometen delitos. Es decir, dejar de abordarlos a partir solamente de las carencias y de las vulnerabilidades para tener una política de inclusión integral de las adolescencias. Y también claramente el sistema requiere de refuerzos y de una mejora en materia presupuestaria. Ahora yo quiero agregar por ahí algunas cuestiones que son bastante frecuentes en la discusión de las políticas de niñez, como estas que reseñaba recién, algunos puntos que me parecen que podrían ser motivo de un diálogo más rico entre nosotros. En primer lugar, por razones que desconozco, en el proceso de adecuación normativa que se hicieron en nuestro país, en la región, a la Convención sobre el Derecho del Niño, tendió a alojarse la facultad de coordinación del sistema de protección, la articulación de salud, educación, de desarrollo social, justicia, seguridad, en las mismas áreas donde se dejó alojada la protección especial. Es decir, las viejas áreas de minoridad, devenidas en áreas de protección de derechos, además tuvieron sobre su mochila la tarea de la articulación. Este es un tema que no sé por qué se llegó ahí. En aquel momento yo no tenía un protagonismo tan importante como para incidir en por qué se hicieron así esas normas, pero lo cierto es que esa es una dificultad. Es una dificultad porque normalmente lo que la sociedad demanda de esas áreas son las tareas de protección, la actuación en relación con niños con sus derechos más vulnerados, los chicos víctimas de violencia, los chicos cuyas familias no pueden dar las respuestas necesarias para garantizar sus derechos, los niños que no son incluidos en el sistema educativo, los niños que tienen problemas de acceder a una alimentación adecuada. Ese universo que atendía el mundo de la minoridad en otra clave, una clave discriminatoria, una clave clasista, pero que en definitiva eran los niños y niñas con sus derechos más vulnerados, siguen siendo atendidos por las áreas de niñez, pero además se espera que esas áreas de niñez sean actores de coordinación y articulación del sistema de protección. Y ahí me parece que necesitamos una reflexión profunda y probablemente una serie de revisiones y ajustes en la ingeniería de la construcción de los sistemas de protección, porque los que trabajamos en estos temas sabemos que las áreas de niñez nacionales, locales o provinciales
cuando dialogan con el sistema educativo, con el sistema de salud, con la justicia o con las políticas de seguridad, dialogan desde un lugar de, podríamos llamar, de menor potencia política. Es decir, en las áreas de niñez no suelen tener la jerarquía ni la potencia necesaria para ser articuladores del sistema, por lo menos en las expectativas que muchos tenemos. Se hacen esfuerzos, ha habido mejoras, pero ahí hay un capítulo importante. Otro capítulo importante que a mí me interesaría señalar es el de la articulación y el diálogo entre las áreas de protección de las infancias y las organizaciones populares. Y esto el COVID lo pone en un tema central de la agenda, es decir, la respuesta en esta crisis del cuidado. El Estado se ha recostado muy fuertemente en la organización popular, en la participación popular, pero sabemos que en los territorios y en las comunidades el diálogo entre la organización popular y las áreas estatales de niñez tiene mucho recorrido todavía por ser trabajado, para decirlo de alguna manera. Es decir, en la ruptura con el viejo modelo tutelar, el Estado descentralizó o desconcentró. Los que hace 25 años no había oficinas de servicios locales en muchos barrios de la provincia de Buenos Aires, Defensoría Zonal de la Ciudad de Buenos Aires, antes de la Ley 114, y fue la primera, es decir, lo conozco porque yo mismo lo experimenté, fue la primera defensoría. ¿Se me está escuchando? Porque por ahí los pierdo. ¿Me escuchás, Sandra? Estoy redondeando la idea. ¿Se me escucha? Sí, bien. Se escucha. Entonces, ahí muchas veces esta descentralización acercó agencias estatales a los territorios, pero no necesariamente con un diseño de fortalecer las redes sociales y comunitarias. Muchas veces son equipos técnicos más cercanos a la familia, más cercanos a los territorios, pero no siempre se logra una interacción con las comunidades que fortalezca las capacidades comunitarias de cuidado de las familias y de cuidado de las infancias. Un tercer tema que yo quiero plantearles para pensarlo y dialogar es la necesidad de una mejor integración del sistema educativo y de la escuela en particular en el marco del sistema integral de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. A mí me parece que en los últimos años se nos debilitó la idea de comunidad educativa, y me parece que la situación de la pospandemia y de la pandemia requiere volver a revalorizar el concepto de comunidad educativa, digo, ampliar la participación de la comunidad en la escuela y ampliar la participación de las actividades educativas en la comunidad. Me parece que esa ida y vuelta es un desafío imprescindible. Felizmente en nuestro país, aquí en la sala seguramente hay gente de otros países, más del 95-97% de los niños van a la escuela primaria, es decir, la escuela es un lugar privilegiado de las infancias, y estoy absolutamente convencido que necesitamos una mayor interacción entre el resto de los actores del sistema y el sistema educativo. Una cuarta idea que quiero plantear es que nosotros necesitamos darle cauces institucionales a la voz y el protagonismo de los niños, niñas y adolescentes, de las infancias y de las adolescencias. En nuestro país hay un alto grado de participación infantil. Los niños y las niñas culturalmente, cotejado con lo que son otros países, tienen más voz, se expresan más, participan activamente para que esa energía, esa opinión, ese punto de vista, sus sentires, impacten todo lo que debieran impactar en las políticas públicas. Muchas veces receptamos esas demandas, pero yo entiendo que debiéramos hacer un esfuerzo por generar causas institucionales. Estoy absolutamente convencido que ese camino mejoraría el sistema de protección de derechos, mejoraría nuestras políticas. Yo estoy seguro que si, por ejemplo, pudiéramos escuchar más a las adolescencias e incluir sus demandas en los diseños de nuestras políticas educativas, por ejemplo, mejoraríamos mucho los niveles de inclusión de los adolescentes y de las adolescentes en la escuela, y tendríamos menos deserciones, menos fracasos, menos chicos fuera de la escuela. Me parece que necesitamos escucharlos un poco más, pero no solo, pero escucharlos en clave de mejorar las políticas públicas. Y finalmente, uno tiene muchas cuestiones para decir sobre cómo mejorar el sistema. La última idea que quiero volcar en esta sala, porque
seguramente ya me estoy pasando del tiempo para después escucharlo a Marco y dialogar con ustedes. La última idea que quiero traer, ahora que está en discusión la posibilidad de la renta básica o la posibilidad del ingreso universal ciudadano, a mí me parece que, no sé cómo vamos a salir de este debate, aparece como una situación que se discute en muchos países del mundo. De lo que estoy convencido es que es una gran oportunidad para mejorar y remozar y relanzar la asignación universal por hijo. La asignación universal por hijo yo entiendo que es una política que debe ser defendida, pero me parece que tenemos que repasar algunos aspectos. ¿Qué estoy diciendo con esto? Centralmente, los montos en el grado de empobrecimiento de muchas familias en el contexto de la pandemia probablemente deban ser mejorados y actualizados. El sistema de condicionalidades yo entiendo que jugó un rol muy importante, pero si nosotros miramos la cantidad de niños y niñas incluidos en la UH, tenemos en el primer año tenemos menos niños incluidos, porque hay como un delay hasta que empiezan a percibir. Después la cantidad de niños y niñas incluidas por franja etaria se ameseta, y a los 13 años se nos empiezan a ir los niños de la UH, los adolescentes, las y los adolescentes de la UH, y ahí hay que repensar el tema de las condicionalidades y el sistema educativo, porque si chicos que han dejado el sistema educativo por razones socioeconómicas además pierden el acceso a la UH, ahí hay algo importante a ser revisado. Hay que ver si no podemos encontrar otro sistema de condicionalidades, con participación de organizaciones de la comunidad, con talleres, con otra forma de práctica que los vuelva a incluir en la UH y que al mismo tiempo los tenga participando en espacios de la comunidad que los mejoren. Y finalmente, hay mucho más para decir, lo que digo son algunas ideas. Me parece que también la pandemia y ya la situación alimentaria previa al COVID venía poniendo en evidencia que probablemente en estas asignaciones, estas transferencias condicionadas de recursos para asegurar derechos de niños, niñas y adolescentes, debamos poner particular atención en las familias monoparentales. Hay allí un problema particularmente severo. La inmensa mayoría de familias monoparentales son en realidad monomarentales, mamás de condición humilde con niños pequeños a cargo, y allí la asignación universal no es un acompañamiento, sino que en algún caso es el único ingreso fijo de esos grupos familiares, y ahí debiéramos revisar, porque no es lo mismo una familia donde hay diferentes ingresos y la asignación universal viene a acompañar los ingresos de familia, que cuando nos encontramos con mamás con 1, 2 o 3 niños pequeños a cargo, que además es la jefa del hogar y el único sostén del hogar, y los únicos ingresos que tienen son los de la asignación universal por hijo. Bueno, en fin, hice un recorte de algunos temas que me parecen muy interesantes para pensar en el sistema de protección de derechos, y bueno, voy a dejarlo por ahora por acá para escucharlo a Marco y después dialogar con ustedes. Gracias por la atención. Gracias, muchas gracias, Gabriel. Leonor. Gracias, Gabriel. ¿Se escucha bien? Sí, sí. Leonor, yo soy parte también de la comunidad teológica Rajab y soy del conurbano bonaerense Moreno. Le agradezco a Gabriel y me toca darle así como el puentecito de bienvenida a Marcos Raúl. Casi imagino que muchos de los que estamos disponiendo nuestro tiempo, nuestra energía y nuestras ganas para escucharlos, sabemos quién es un pedagogo nacido en Colombia. Ya vamos a ver su imagen y nos vamos a dar cuenta que está de remerita, mientras nosotros estamos recontrabrigados, hasta con gorros, y en esa Colombia en la que nació empezó a construir su ser pedagogo, un pedagogo de la patria chica en su lugar, pero que se volvió un pedagogo de la patria más grande para todos nosotros. Es un magíster en educación y desarrollo, un licenciado en filosofía, y a nosotros como comunidad nos fuimos acercando y se fue acercando a través de muchos proyectos
que se fueran haciendo comunes desde su acompañamiento, ¿no? Proyectos de investigación, proyectos de sistematización, proyectos de acompañamiento desde esta clave tan fuerte que vamos redescubriendo en cada tiempo y en cada acontecer, que es la educación popular. Y él es como un mojón al que siempre regresamos. A veces regresamos en presencia, a veces regresamos en sus libros, a veces regresamos como acá, en esta multiplicidad de cuadraditos y de rostros y de historias que somos. Hoy a él, a Marcos Raúl, queremos pedirle la continuidad de este diálogo que inició Gabriel, pensando también cómo desde este estado en el que nos toca hoy habitar nuestros territorios, este estado casi de cueva en la pandemia, podemos seguir repensando el decir de la educación popular. Nosotros que somos del conurbano bonaerense y que somos parte del territorio de Argentina más tocado por el COVID, aprendimos con esta pandemia que quedarnos en casa es necesario, pero que nuestra casa es una casa ampliada, es la casa barrio, y en esa casa barrio circulan, deambulan, habitan y viven nuestros niños, nuestras niñas, nuestros niñes a diario. Entonces a Marcos Raúl hoy queremos también invitarlo a tejer ese diálogo, o sea, ¿qué hacemos? ¿Cómo seguimos sosteniéndonos o poniendo como urdimbre la educación popular o las educaciones populares, como alguna vez él también dijo, para poder entender, para poder echar luz a un tiempo que nos toca estar un poco más guardados, pero sentir que eso es una posibilidad, y es una posibilidad fuerte de cuidado, de protección, de autocuidado, empezando por los que vienen creciendo y por las semillitas que habitan nuestros diversos territorios. A eso lo invitamos, a que nos pueda echar luz, que pueda tejer un diálogo diverso y heterogéneo, como también dijo Gabriel, con nosotros que somos de distintos lugares de esta América Grande, para saber qué viene a decirnos la educación popular en este tiempo y en relación a esta protección amorosa de cuidado, de autocuidado, de lo que viene queriendo crecer con posibilidad de ser. Así que los saludamos, le damos la bienvenida. Todavía no tiene ni cámara ni micrófono, espero que ande por ahí. Ahí viene. Bienvenido. Desde este frío a aquel calor, tendemos el puente para este diálogo. Gracias, Leonor. Gracias a los amigos y amigos de Rajab. Gracias a Gabriel por las reflexiones. Creo que encontrarnos así, de esta manera, hoy también nos plantea unos retos bien interesantes. Yo le decía esta semana a unos amigos que en estos 3 meses ya había estado por todos los países de América, había estado en todos los departamentos de Colombia, había ido hasta algunos lugares de Europa, y siempre le surge a uno como la pregunta, ¿qué puedo decir y qué puedo decir de nuevo que no haya escrito, que no haya planteado en infinidad de cosas? Y siempre hay que intentar plantearse, pero sobre todo cuando lo colocan a uno frente a un tema de estos, donde me antecedió mi gran amigo, compañero, y que estos asuntos en América Latina, desde la educación popular, el compañero Alejandro Kusianovich, con quien hemos compartido muchas veces profundas conversaciones y
y algunos proyectos comunes. Y también ahora que me colocan frente a Gabriel, que en alguna medida también tiene una larga tradición de trabajo en estos asuntos y que ahora va a la política pública a intentar modelar uno de los lugares más difíciles. Yo diría que uno de los lugares más difíciles del sistema de protección y derecho de niños, niñas, es este, porque el paso del modelo tutelar terminó siendo un paso a áreas técnicas, y áreas técnicas a veces adscritas en muchos lugares de América Latina a las presidencias de la República, a algunos ministerios, muchos de ellos más preocupados por cómo incorporar a todos estos jóvenes al mundo del trabajo y a los niños cómo colocarlos en la escuela, y que en alguna medida obliga a pensar eso, porque dándome cuenta un poco del grupo de Rajab, de los trabajos de ustedes en muchos sitios, yo pensé hacer algo más simple, y es plantearme estos asuntos desde una perspectiva de la educación popular y un poco la dificultad que la educación popular ha tenido en muchos lugares de América Latina de caminar y transitar frente a todo este sistema de protección y de derechos, porque fruto de sus mismas dificultades, fruto de sus limitaciones conceptuales, y en ese sentido, fruto de un límite en la construcción de política pública. En muchos sectores de la educación popular se han planteado con dificultad el asunto de la política pública. Y creo que ahí hay un asunto central hoy, y este lugar es un lugar fundamental para plantearnos el asunto de cómo nos vamos a articular a la política pública. Entonces yo diría que el gran asunto es que en las educaciones populares, este asunto de cuando yo hablo de las educaciones populares, me refiero a esto que hemos llamado esta nueva etapa de la educación popular. Y llamamos nueva etapa ese periodo de Freire hacia acá, y que tiene ahí su primera dificultad. Ya hemos venido sosteniendo que en Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar, están todos los ejes que lo van a diferenciar de lo que planteaban educación popular como una escuela pública a semejanza de Europa, y que en alguna medida Sarmiento para ustedes va a representar esa mirada de educación popular con esa frase que se discute tanto de la civilización nos viene por el Río de la Plata y la barbarie nos viene de la Pampa. Entonces, refiriéndome a esa etapa, a eso que yo llamo nueva etapa, creo que hay múltiples educaciones populares, por eso hablamos de educaciones populares, pero yo quisiera detenerme en una primera pregunta, y es, ¿por qué la educación popular durante tanto tiempo excluyó a los sujetos de este panel de su trabajo? Y quisiera hacer como un recorrido histórico a manera de hipótesis y de conversaciones que he tenido en muchos sitios, a manera de alimentar la conversación y poder avanzar a poder construir la alianza entre organizaciones sociales, movimientos sociales y la política pública, y los gobiernos para construir la política pública. Entonces, digamos que desde mi punto de vista, esa exclusión de los sujetos se da básicamente por tres asuntos que yo digo, lamentablemente todavía mucha gente de la educación popular lo sigue alimentando. La primera es que se consideró que la educación popular era una educación de adultos. Nos pudiéramos detener largamente acá. Entonces, si vemos con esa primera definición que está asociado al tiempo de posguerra, la manera como se produce
el acercamiento entre el mundo del desarrollo y el subdesarrollo, pero no hay tiempo para ellos. En los primeros planteamientos de la educación popular, los sujetos de este panel no estaban en él. La segunda elemento en esas primeras definiciones de lo que se llamaba educación popular, para no constituir a estos sujetos de los que hablamos en este panel en sujetos de educación popular, y es que la educación popular se concibió como una educación y una normal que además tenía una característica, era antiescuela. Y era antiescuela en dos vertientes. De un lado, la vertiente más latinoamericana, de Illich, de Iván Illich, pero también la vertiente marxista de Luis, aparato ideológico del sistema, y que no había que hacer nada ahí, y que tuvimos en alguien al quien en algún momento muchos de nosotros, siendo muy jóvenes, conocimos, era Aníbal Ponce. Y el tercer asunto es el asunto de que, como la educación popular se ocupaba de la transformación social, se ocupaba de la emancipación, esa emancipación era inminente. Y estaba inminente y sobre todo muy influenciado por el paradigma de la Revolución cubana. Entonces, digamos que ahí terminamos haciendo que la revolución era un asunto de los adultos y que nos encargaríamos de los jóvenes el día que ese triunfo se diera. Pero no se dio y la educación popular comenzó a darle lugar a esos elementos para construir esta problemática como propia. Y entonces fueron apareciendo los trabajos que atendían desde la marginalidad, de la marginalidad económico y política del sistema, desde la exclusión. Retomar eso porque me parece importante como un eje que va a estar allí. Y entonces aparecieron tres tipos de actores. Aparecieron los que estaban ligadas a las barriadas urbano-populares, los que estaban organizados en grupos cristianos en zonas rurales, y un tercer grupo que se refería a escuelas de barrio y populares que acompañaban los movimientos y que eran escuelas de los movimientos. Por ejemplo, yo soy fruto de ese proceso en cuanto los primeros desarrollos los hice acompañando el movimiento campesino colombiano en unas escuelas que acompañaban las tomas de tierra, las luchas de tierra, pero que comenzamos a encargarnos de los niños y de esto. Entonces, digamos que el carácter de cómo se fue incluyendo estos actores siempre fue desde una situación movimentista, es decir, gente articulada a movimientos, pero articulada a movimientos con un piso en el terreno, en el territorio, que daba forma a las bases. Y yo diría que ahí viene una segunda etapa muy fuerte, y es que aparecen las disputas por el reconocimiento de estos trabajos. Es decir, apareció una disputa de si nosotros éramos sustitutos del Estado o éramos realmente agentes de transformación del Estado. Más, a mí en algunos momentos, por ejemplo, en Colombia, en el movimiento Fe y Alegría, tuvimos la discusión muy fuerte de que el movimiento no debía permitir que el Estado pagara a los maestros y las maestras, porque como se iba a formar la gente, que sería gente de cambio, nosotros teníamos que construir esas especies de islas que mostraran que ese camino era posible. Y un poco la convención del 89 abre un espacio, y abre un espacio que algunos comienzan a visorar. Y entonces aparece la exigencia al Estado de que reconozca los procesos de atención y cuidado a la primera infancia. En la experiencia nuestra aparecen dos grupos con mucha fuerza: las madres comunitarias, que eran madres que se encargaban de atender a los chiquillos en unas primeras formas de educación de primera infancia en los sectores populares, y
unos procesos que estaban también localizados en las barriadas, que estaban en estos sectores que les decían, en las zonas rurales, y que en alguna medida estaban planteando la necesidad de reconocimiento. Y ahí la convención ayudó a un tipo de reconocimiento. Las luchas, por ejemplo, de madres comunitarias que nosotros acompañamos en Colombia, que llegaron a ser 1 millón de madres comunitarias, fue por el reconocimiento de derechos. Pero el reconocimiento de derechos, de integración a esas madres que trabajaban con primera infancia, chocó con el sindicato. Y chocó con el sindicato porque el sindicato decía, esas madres no tienen formación pedagógica, entonces no podemos permitir que se sindicalicen y que ahora intenten suplantar a los maestros y a las maestras. Es necesario que el Estado entregue totalmente, separe a esas madres y nombre maestros y maestras para que se encarguen de primera infancia. Allí, este conflicto, para decir algo muy parecido a lo de ustedes, es la pelea ahora de los bachilleratos populares en Argentina, que ha colocado toda una corriente de otra vez de la discusión de lo público y de cómo vamos a hacer esa integración de lo público. Entonces, pero lo más interesante de esa lucha es que permitió en las leyes educativas de la tercera revolución industrial colocar la infancia en la ley. Y a eso lo permitió la convención, pero también las luchas organizadas. En el caso de Colombia habíamos desarrollado un movimiento pedagógico bien fuerte, en donde participábamos una inmensa masa crítica y nos permitió exigir 3 años. Es decir, que además de la media, de la básica y la media, se agregaran 3 años al funcionamiento del sistema educativo y se construyeran 3 años para cubrir primera infancia. Esto va a ser bien interesante porque nos va a colocar un asunto, y es con los adolescentes, cómo los incorporábamos a ellos en la estructura de gestión educativa. Y logramos, fruto de todos esos movimientos que habíamos trabajado, logramos colocar en la estructura educativa la gestión educativa con coparticipación de los padres de familia, con coparticipación de los estudiantes y una serie de formas democráticas que se dieron en la escuela. Esto va a ser algo muy atacado posteriormente cuando se hace la ofensiva neoliberal sobre la escuela a partir de ningún niño dejado atrás de Bush, que luego se riega por América Latina y el mundo, como leyes que llamamos de nosotros de contrarreforma educativa, que en México la tuvieron ahora en el 2013 con Peña Nieto, que AMLO cuando llegó la mandó a derogar. Entonces digamos que uno de los grandes fenómenos en ese periodo, todos estos 90, es que se produce una transversalización de estas problemáticas en las políticas. ¿Y esto qué significó? Que los niños, las niñas y los jóvenes se convirtieran en actores, pero fundamentalmente se convirtieran en actores de derechos. Yo recuerdo, curiosamente, que creo que por esa época nos conocimos con Dante, nosotros, y que Liliana Botero trabajó con nosotros, construimos un proyecto que se llamaba Sí Nacimos para Semilla, que eran unas organizaciones juveniles desde las barriadas populares más profundas. Llegamos a tener 15, 20 mil jóvenes y allí comenzamos a hacer unos procesos en ese sentido. Entonces, digamos que se logra en ese periodo la creación de una institucionalidad, y una institucionalidad que en alguna medida ha acompañado las luchas en este periodo. Y yo quisiera, por problemas de tiempo, caracterizar rápidamente lo que han sido las disputas de este periodo. Yo creo que en este periodo han emergido con muchas fuerzas en las luchas por los derechos, garantizar que esos derechos se cumplan. Y
garantizar que esos derechos se cumplan. Y creo que el coronavirus ha sido, en ese sentido, digo yo, una maravilla, y lo vengo sosteniendo en los procesos más de fondo educativas, y es que el coronavirus mostró la insuficiencia de la manera como se han venido trabajando los derechos, y exige un replanteamiento de la idea de derecho. Voy a colocar un solo ejemplo, pero tengo infinidad para otros procesos educativos. Por ejemplo, el coronavirus mandó a cientos millones de niños, niñas y jóvenes, y decidió que los tenía que atender en forma virtual, pero se encontró que ninguno de ellos tenían condición solo. Perdón, ninguno, no es cierto. 800 millones, solo 800 millones estaban en condiciones de recibir los procesos virtuales. Y entonces nos encontramos que la desigualdad inveterada ahora que se da en el agua potable, que se da en el hambre, que se da, ahora nos mostró que había también una desigualdad digital. Y una desigualdad digital que nos propone en un mundo que se va a arreglar desde lo digital, y ahora entonces el Cora nos dice, oiga, venga, en general en América Latina, en promedio, solo el 35-40% de los chicos están en condiciones de resolver la escuela desde la virtualidad. Y entonces, aquí aparece algo que ya Gabriel estaba tocando, y es cómo la renta básica se convierte en una plataforma que nos permita realmente volver a acceder. Pero cuando tocamos renta básica nos damos cuenta que tenemos que tocar los sistemas tributarios, y sistemas tributarios que están profundamente relacionados a todo el modelo neoliberal. Hay un elemento que nos parece muy importante en todo este tiempo y que ha servido en el trabajo y que nos ha permitido empujar desde distintos lugares, desde la educación popular. Y es el reconocimiento de las identidades. Y cuando decimos el reconocimiento de las identidades, nos estamos refiriendo a tres cosas. Uno, la posibilidad de reconocer el humano diferente, el culturalmente diverso, y la unidad con la naturaleza. Porque el coronavirus lo que vino fue a patear el tablero que nos había organizado la modernidad capitalista. Yo estoy escribiendo un texto donde muestro que aún la occidental, porque lo que nos dice en una forma muy sencilla es, vea, ahí está, les mando el más pequeño, que no sabemos si está vivo siquiera, porque vive como parásito, no es siquiera una bacteria, y miren, les destrozó esto. Y los puso no solo en una crisis sanitaria, sino en una crisis de salud, en una crisis política, en una crisis económica, en una crisis educativa, en una crisis humanitaria. Y entonces, aquí nos aparece claramente la necesidad, esa lucha de Alejo por las identidades. Y un poco es la oportunidad de volver a pensar desde América qué significa estas identidades específicas, porque puede ser que el afán nos esté colocando otra vez frente a la universalización de las leyes, pero no nos estamos encontrando realmente con esos asuntos. Y aquí aparece este problema no solo de la escuela, sino de todas las educaciones. Es que es necesario crearle a los sistemas formales con los que se trabajan los niños, niñas y jóvenes, es necesario crearlas, porque en alguna medida el modelo de competencias ha terminado mostrando la insuficiencia al tratar de trabajar lo humano. Y entonces ahí aparece claramente la necesidad de volvernos a hacer la pregunta esa de siempre por el humano integral. Porque hoy tenemos que lo que llama Churchill y los ideólogos de Google vienen proponiendo que vamos a entrar a la era de la singularidad, y es la hora de lo transhumano, la hora de lo poshumano,
y ni siquiera hemos atendido el humano de estos tiempos. Entonces hay que volver a revolver a pensar esta integralidad. Por eso también nos va a aparecer claramente en los sistemas formativos que vamos a constituir lo que llamamos nosotros la tensión entre los sistemas del conocimiento y los sistemas del saber. Y ahí creo que la experiencia boliviana, yo les recomiendo que la miren. Yo tuve la suerte de acompañar al comienzo el proyecto boliviano para la ley 070, y aparece claramente, Noel Aguirre logra desarrollar un sistema en el Viceministerio de Educación Alternativa, donde estaban todos estos elementos, logra una convalidación de saberes, pero una convalidación que nos salíamos larguísimos. 4 o 5 meses antes del golpe estuve yo allí viendo cosas maravillosas que se estaban haciendo con jóvenes, con ancianos, en posalfabetización, recuperando totalmente el sentido, no de la vieja alfabetización, sino dándole unos contenidos nuevos. Y yo lo viví un poco cuando algunos de ustedes saben, yo me fui a diseñar una propuesta de ciencia para niños, que ustedes pueden consultar en la investigación como estrategia pedagógica. Y logramos en algún momento tener 1 millón de niños, 22.000 maestros, 6.500 proyectos de investigación. Y eso nos encontró una manera, porque creo que también hay una disputa en las concepciones sobre estas cosas. Y cuando digo una disputa en las concepciones, por ejemplo, allí nosotros tratando de encontrar unas especificidades latinoamericanas, nos encontramos con unos replanteamientos de Piaget, en una autora norteamericana que había hecho los mismos procesos, Alois Gopnik, y nosotros diseñamos una propuesta para trabajar con niños, niñas y jóvenes, toda esta idea, un poco más desde criterios de la educación popular, y encontrar cómo la misma concepción sobre la que se diseñaban todos esos proyectos de ciencia era una cosa que nosotros terminamos llamando positivismo para niños. Es decir, ahí también hay una disputa epistemológica profunda. En ese sentido, creo que el coronavirus es una oportunidad. Esa oportunidad tiene una maravilla, y es que el coronavirus ha dicho, oiga, vuelvan a la casa, pero vuelvan a la casa como hogar, y vuelvan a la casa como hogar, y revisemos el cuidado, y revisemos el autocuidado, y revisemos el encuentro de hombres y mujeres de otra manera. Yo creo que se nos está presentando una oportunidad maravillosa de replantear infinidades de prácticas patriarcales, pero estamos viviendo entre el miedo y el asombro, y ni el miedo ni el asombro parece que nos dejaran actuar, y creo que ahí tenemos que colocar una idea. ¿Por qué? Porque yo sí creo que es necesario, hablando ya de políticas públicas, es necesario ya se estaba planteando, y se estaba planteando creo que muy bien, porque aparece claramente en esta mirada la necesidad de construir una política que Gabriel ya nos estaba planteando, en donde diría yo 3 asuntos. Primer asunto, hay que sacar los asuntos de infancia, los asuntos de juventud, hay que sacarlos de ser un asunto de oficinas técnicas. Hay que convertir el protagonismo ese que mencionamos tanto, el empoderamiento que mencionamos tanto, es necesario, y la única manera de sacarlos de los procesos puramente técnicos, instrumentales y en ocasiones orientados al mundo del trabajo, es la comunidad. Es necesario replantear la idea de comunidad, y es necesario reorganizar la comunidad desde la relación con las organizaciones del territorio. Es decir, el territorio comienza a tener una nueva especificidad,
y una nueva especificidad para darle forma a esa organización popular. Y en ese sentido me parece que ya no recabo ahí porque ya Gabriel lo decía suficiente, es necesario sacarlo de área de minoridad. El área de minoridad ha estado siempre. Y entonces estos terminan siendo una especie de procesos compensatorios. Y esos procesos compensatorios no sirven. Yo acabo de sacar un libro aquí en Colombia que se llama Educaciones, Escuelas, Pedagogías en la Cuarta Revolución desde nuestra América, en donde un poco me planteo muchas de estas cosas y quisiera cerrar con la manera como cierro el segundo capítulo, en donde muestra cómo el capital está tratando de reorganizar su aparato educativo y cómo está reorganizando su sistema de procesos ligados a las comunidades. Y hago una cita de Martha Nussbaum, y Martha Nussbaum nos dice: cambios radicales se están produciendo en lo que las sociedades democráticas enseñan a los jóvenes. Y estos cambios no han sido bien pensados. Ansiosos de lucro, las naciones y sus sistemas de educación están descartando descuidadamente habilidades que son necesarias para mantener viva la democracia. Si esta tendencia continúa, las naciones de todo el mundo pronto estarán produciendo generaciones de máquinas útiles en lugar de ciudadanos completos que puedan pensar por sí mismos, criticar la tradición y entender el significado de los sufrimientos y logros de otra persona. ¿Cuáles son estos cambios radicales? Las humanidades, las artes, están siendo eliminadas tanto en la educación primaria, secundaria, como en la técnica universitaria, en prácticamente todas las naciones del mundo. Estas están perdiendo rápidamente su lugar en los planes de estudio y también en las mentes y corazones de padres y niños. De hecho, lo que podríamos llamar aspectos humanísticos de la ciencia y las ciencias sociales, el aspecto creativo, imaginativo, pensamiento crítico riguroso, también está perdiendo terreno, debido a que las naciones prefieren perseguir beneficios a corto plazo, cultivando habilidades útiles y altamente aplicables adaptadas a fines lucrativos. Es decir, es necesario construir integralmente cualquier sistema, integralmente correlacionado, porque no podemos estar haciendo unos proyectos muy bonitos para jóvenes, pero el sistema está profundizando en esto que Martha Nussbaum nos previene. Muchas gracias. Creo que el desafío que nos plantean tanto Marco Raúl como Gabriel es la integralidad, ¿no? Cómo no podemos, digamos, imaginar, ¿no? Salir de esta pandemia, salir de estas crisis por las cuales va a atravesar el mundo, sin pensar en todas las dimensiones de la vida, ¿no? Y es un poco lo que nos plantea la educación popular, que tanto la formación como el trabajo, las relaciones y la reciprocidad, ¿no? entre las comunidades mismas, hay que pensarlo integralmente. Y quizá podríamos, bueno, generar un poquito el diálogo, las preguntas que quisiéramos hacerles a Gabriel o a Marco Raúl desde esta categoría, ¿no? Ahí en lo que planteaba Gabriel, fue el que lo enunció, Marco después lo retomó, está el tema del vínculo de políticas públicas y organizaciones de la sociedad civil en el trabajo y en la articulación territorial. La pregunta podría quedar definida en cuanto a Gabriel directamente, en principio. ¿Cómo están previendo el diálogo de la CENAF con organizaciones de la sociedad civil de cara a fortalecer sistemas de protección desde la territorialidad? En general hay convenios, hay líneas de trabajo, o se incluye a una organización a participar de algún programa, o
presentan convenios y tienen apoyo y tienen acompañamiento técnico, etcétera, etcétera, y sobre todo en la gestión, yo puedo hablar porque yo ya estuve en la Secretaría, en la gestión anterior de Néstor y de Cristina, había un despliegue muy intenso en el territorio de acuerdos con organizaciones incluso muy pequeñas en todo el país, con mucha capilaridad, etcétera, y no necesariamente con organizaciones dedicadas al campo de la protección especial. Obviamente, sí, con hogares, con residencias, con equipos de trabajo vinculados a los temas de la protección, pero también a muchos temas de promoción, de participación. Pero, y eso nos nutría mucho, y ahí había un ida y vuelta permanente, nunca construimos un esquema de participación permanente de las organizaciones en la definición de las políticas de la Secretaría. Y me parece que a nivel territorial pasa un poquito lo mismo. Hay por ahí los consejos de niños, los consejos de derechos, hay espacio de participación, pero nos cuesta encontrar los puntos de confluencia para que esa participación tenga una incidencia más directa en la política pública, digamos. Ahí hay una carencia. Nosotros ya desde que llegamos, tenemos esta gestión, venimos teniendo reuniones con un montón de organizaciones, con redes de organizaciones de primera infancia y de redes de hogares y con redes, no quiero dar los nombres de algunos para no ser injusto con otros, pero con Facundo nos vimos allí y muchos de los que están aquí nos vemos en esas reuniones, pero no le hemos encontrado por el momento una propuesta de inclusión más estable en la participación de la construcción y el monitoreo y el balance de las políticas. Algo un poco similar a lo que yo planteo con el tema de la participación de las infancias en las políticas públicas. Es decir, hay chicos que se expresan, que plantean cuestiones, pero no hay un cauce de participación organizado, permanente, y me parece que ese es un tema para ser revisado en el Estado en su conjunto, digamos. En esto, debo decir, porque bueno, quizás haya compañeros y compañeras de otros países, en general me parece a mí que la tradición nuestra peronista nos lleva a alguna tendencia a un fuerte estatalismo, digamos, es decir, a homologar lo público con lo estatal. Y allí, a diferencia de otras tradiciones, la uruguaya, no más que uno cruza el Río de la Plata y ya el tema diálogo de Estado y sociedad civil es algo que suele estar más regulado, más institucionalizado. Nosotros en general, nuestras tradiciones nos llevan a absorber las energías de la sociedad civil organizada, las organizaciones populares, e incluirlas en la práctica estatal, pero el tema de diseñar institucionalidades para que haya una participación de las organizaciones manteniendo su autonomía respecto del Estado es un tema que en general, para mí, en mi modesto entender, no quiero juzgar gestiones de otros compañeros, pero a mí me parece que ahí hay deudas, hay temas para seguir analizando y revisar. Simplemente no, para que se puedan hablar de otros temas y no quedarme hablando del mismo tema. Lo principal en relación a la pregunta es lo que les acabo de decir. En el chat surgía una pregunta como interpelando al sistema educativo, diciendo que la visión de sujeto que aún tiene ese sistema educativo es la visión del patronato, y cómo se hace para tender redes reales con esas categorías. Y otro decía, cómo plantear una revolución educativa en este sistema educativo que tiende en muchos lugares, o sostiene en muchos lugares, la expulsión como una de sus prácticas de ese propio sistema, ¿no? Entonces, ¿cómo se articulan visiones de protección con antiguos formatos que todavía siguen viviendo en muchas de estas instituciones, ¿no? No sé quién formuló la pregunta, no quiero ser ofensivo, pero como de ingenuidad, porque como al patronato los vamos dejando atrás, parece que simplemente es un problema de que aceleremos ese tema de dejar atrás al patronato y se van a resolver algunos problemas. Y a mí me parece que el adultocentrismo no es un tema del patronato, o no es solo del patronato. Me parece que se pueden abandonar perspectivas clasistas, discriminatorias, autoritarias,
homofóbicas, todo lo que vamos a encontrar de rasgos del patronato, y puede seguir permaneciendo incólume el adultocentrismo. Es decir, a mí me parece que nuestro sistema educativo tiene, no solamente el sistema educativo, en general buena parte de nuestras políticas públicas, pero el sistema educativo tiene alguna marca fuerte del adultocentrismo. Vamos a poner un ejemplo concreto para que no sea una abstracción lo que estoy diciendo. Hemos ido reconociendo derechos de las adolescencias de una manera muy significativa en los últimos 20 años. Es decir, los adolescentes y las adolescentes eligen el presidente de la nación como cualquiera de los que estamos en la sala, tienen un voto como cualquiera de los que está aquí. Desde los 16 años, de acuerdo al nuevo Código Civil, son adultos a los fines del acceso a las políticas de salud. Un o una adolescente de 16 o 17 años puede brindar su propio consentimiento informado para acceder a una operación. Se puede trabajar desde los 16 años en Argentina. Ahora, ¿qué facultades tienen los chicos y chicas para incidir o modificar algo de la escuela a la que concurren? ¿Qué incidencia tienen en la conducción cotidiana del establecimiento educativo? Entonces, ahí me parece que hay una brecha que habla de alguna resistencia con un componente adultocentrista un poco más marcado que en algunas otras dimensiones de nuestra vida social. Entonces, yo creo que uno de los aspectos es ese. Que la otra cuestión, yo insisto con el tema de infancias y sistema educativo, me parece que es recuperar la idea de comunidad educativa que supone un diálogo, una interacción más rica entre las organizaciones de la comunidad. Fíjense que, por ejemplo, la 26061, voy a tratar de redondear la respuesta para que haya otras y no solamente para mí, para que hablemos con Marco de varias cosas, pero la ley 26061 dice que todas las políticas de niñez, no las políticas de protección, dice que las pautas de diseño de las políticas de niñez deben suponer la participación de las organizaciones populares o de las organizaciones de la sociedad civil. ¿Cómo está diseñada la participación de las organizaciones comunitarias en nuestro sistema educativo? Bueno, ¿por qué nosotros en torno a nuestras escuelas no tenemos coordinación de organizaciones a modo de algún consejo consultivo? Creo que, me parece a mí que yo no soy tan pesimista de que necesariamente la crisis que nos trae el COVID nos obliga a resolver bien. Las sociedades también resuelven mal en contextos de crisis, no siempre se resuelve bien. Ahora, si resolvemos bien, tenemos que lograr una articulación, insisto, entre el sistema educativo y el resto del sistema de protección social y del sistema de protección de derechos más enriquecedora. Esta es mi idea. No debieran quedar las cosas como estaban el 15 de marzo. Nada, yo quiero, por si no me preguntan, quiero decir una cosita más, que la quería decir al inicio y no tiene que ver estrictamente con esto. Yo he planteado en la intervención inicial la necesidad y lo he vuelto a relacionar con el sistema educativo, del protagonismo de las infancias en la política pública. Y aquí lo que quiero decir es que nosotros estos meses venimos dialogando mucho con organizaciones, con especialistas y también con grupos de niños y adolescentes. Todo lo que podemos para enriquecer nuestros puntos de vista, percibir sus sentidos, etc. Y felizmente algunas organizaciones populares también lo han hecho y nos ayudan con lo que van recabando y viendo. Y vamos llegando a una conclusión muy importante en el sentido de que ya sabemos que los chicos y las chicas son víctimas o potenciales víctimas del COVID-19, también sabemos que son destinatarios de medidas sanitarias de protección, pero queremos poner de resalto que la inmensa mayoría de los niños, niñas y adolescentes con diferentes niveles de intensidad, de visibilidad, vienen siendo protagonistas activos de la gesta social del cuidado. Los chicos no son solo, y las chicas, destinatarios
del cuidado del mundo adulto. Sería impensable que se haya podido sostener estos prácticamente 4 meses de aislamiento y cuarentena, al menos en los grandes centros urbanos, sin un protagonismo activo de las y los chicos y chicas como parte de la estrategia de cuidarnos, de cuidarse y de cuidarnos. Digo esto porque me parece que en las políticas, no, estoy convencido que en las políticas de salida del aislamiento, en las políticas de retorno a la escuela cuando se pueda, de retorno a la actividad social, deportiva, hay que apostar a su propio protagonismo en materia de cuidados. Que me parece que no habría mayores, en todos los lugares del país donde se hicieron experiencias de salidas recreativas, los niveles de cumplimiento de las consignas de aislamiento social, de uso de barbijos, de no ingreso a determinados lugares, fueron altísimas en las y los adolescentes. Digo esto porque me parece que cuando planteamos mayor protagonismo también tiene que ver que cuando hay consignas claras, cuando hay explicaciones, cuando hay oportunidades, hay que pensar en las contribuciones positivas a la dinámica social de las y los chicos, y no ubicarlos siempre en el lugar de destinatarios de la protección y de ubicarlos en el lugar de la amenaza. Yo estoy absolutamente seguro, y me gustaría poder discutir esto de acá algunos meses, que cuando empecemos a salir de la situación más estricta del aislamiento, vamos a encontrar chicos y chicas con pautas de cuidado muy incorporadas, probablemente más que las que tenemos los adultos. Está verificado en otras prácticas, como por ejemplo los consumos de tabaco o algún otro tipo de prácticas donde muchas veces son los chicos los que nos enseñan a los grandes lo que debemos y no debemos hacer. Y no me extrañaría que con el evitar los contagios tengamos en ellos niveles de incorporación, de pauta de protección y de cuidado más sólidas que nosotros en el mundo adulto. La última vez que yo estuve en Buenos Aires y participaba en un foro que era muy concurrido sobre los gobiernos progresistas, creo que es necesario darnos cuenta que es posible impulsar desde los gobiernos. Y ahí me parece que es fundamental los procesos de movimiento. Nosotros, en este caso, por ejemplo, en Colombia, menciono rápidamente, hemos logrado desarrollar un proceso de movimiento pedagógico que corre por vía del sindicato y que corre por muchos de los elementos. Mucha de la reflexión que se está realizando para correr por ese proceso del movimiento, de los movimientos pedagógicos, me perdonan, pero cuando nos dieron la posibilidad de tener millones de niños, niñas, millones de padres, madres para enviar. Entonces yo sí creo que ahí hay que ser mucho más proactivo, y en el sentido de que o somos capaces de decir que la escuela está en disputa y yo la disputo y la disputo con propuestas. Nosotros lo hemos vivido en Colombia, y es que a pesar de que vivimos un conflicto con uno de las grandes guerrillas, la más vieja del mundo, 52 años, cuando negociamos nos encontramos que la sociedad se había mantenido por la escuela, con todos los problemas de sus metodologías, y que allí habían germinado procesos comunitarios que eran, y cuando comenzamos a hacer un trabajo en un proyecto que se llamaba Viaje por la Memoria del Conflicto y Experiencias de Paz desde la Escuela, tuvimos que reconocer que la escuela vivió porque había maestros y maestras que disputaron el proyecto del paramilitarismo, que disputaron los proyectos armados del Estado y construyeron a sus niños, a sus niñas, a sus jóvenes en una relación nueva. Y ahí, tanto lo que dice Gabriel del adultocentrismo, pero también de la patriarcalidad, porque en la violencia que se incuban los actores armados, toda la patriarcalidad está al orden del día. Y pudimos comenzar a hacer todo un trabajo de memoria, en donde los niños, las niñas, los jóvenes han sido fundamentales.
lo que yo sí creo es que es muy difícil política pública desarticulada. Nosotros hemos tenido, yo digo que la suerte o la desventaja de que nunca hemos tenido un gobierno de izquierda, nunca, en 200 años, y por eso tal vez se vuelve hoy tan de moda Simón Rodríguez, porque nos sirve para atizar y decirles a la élite que el proyecto que ellos tienen hoy es muy parecido al que siempre han tenido, pero para decirle a los educadores hay que disputarlo en todos los espacios donde estamos. Entonces yo diría que, que la posibilidad de construir y enfrentar los procesos de la opresión, de eso que niega la diferencia, la unidad de la, nos coloca a que es necesario en todos los espacios micro iniciar el trabajo y que tenemos que hacer una especie, decimos nosotros, de acordeón entre los espacios micro, esos que habitamos, esos donde trabajamos, a los que vamos todos los días. Es decir, tenemos que cambiar el mundo de ahí. Es desde ahí donde cambia el mundo. Pero tenemos que darle espacio a los procesos meso. Es la capacidad de articular y organizar comunidad para ello. Y también tenemos que tener la capacidad de hacer políticas públicas. Cuando yo invitaba a revisar un poco lo de Bolivia, me parece bien interesante porque a veces somos muy autistas. Yo les decía esa vez en Buenos Aires, hemos tenido 10 gobiernos progresistas en los últimos 20 años en América Latina. Llamémoslo como queramos, los más radicales dicen que eso es puro populismo, los otros dicen eso es puro progresismo liberal, los otros dicen, eso es síntomas del postneoliberalismo. No, son síntomas de la disputa y de la disputa por construir de otra manera nuestras sociedades. Metámonos en ella y que los análisis, esos análisis maximalistas nos sirvan para mejorar lo que hacemos en lo cotidiano de nuestras vidas y en el día a día, porque es que el neoliberalismo y el capitalismo cognitivo se vive en los territorios, se vive en las escuelas, se vive en los cuerpos de nuestros jóvenes, de nuestros niños, y es ahí donde tenemos que hacer el trabajo. Listo. Había varias preguntas en el chat. Una de las preguntas que también era para Marcos, decía, ¿qué paradigma alternativo prevé él que se pueda utilizar para salir de la lógica de la educación como mercado, para no estar en la tensión de la oferta y la demanda en el sistema educativo? Hoy el mundo está ante un cambio inminente en la educación. Por eso creo que el gran asunto es que todas y todos estamos frente a ese asunto. Pero ¿cuál es la importancia en una perspectiva crítica en la que yo me muevo? Es que el capitalismo cognitivo, este capitalismo de este tiempo, ha colocado sus puntos de acumulación en dos lugares. En los países centrales está haciendo acumulación desde la tecnología. Y en los países de la periferia está haciendo su proceso de acumulación desde la reprimarización y desde la desposesión de los bienes comunes. Atravesados los dos por un fenómeno que todavía no le estamos prestando mucha atención, y es la necropolítica. Y la necropolítica tiene como manifestación todas las violencias, porque el fenómeno del narcotráfico no es ese fenómeno moral con que a veces lo analizamos y que va a ser fundamental para este asunto que estamos hablando acá de jóvenes. El problema del narcotráfico está ligado a un sistema de violencias en las cuales el tipo de productos que se le piden al mundo de la periferia va a tener que reorganizar unos nuevos sistemas de consumo en función del mundo del norte. Pero abreviando ahí, el capitalismo, si ustedes leen a Surselli, el gran ideólogo de Google, ese gran ideólogo plantea que la era de la singularidad ya se viene, y venía planteando claramente que entre el 25 y el 30, la era de la singularidad
iba a generar una educación, por ejemplo, decían que 3 asuntos fundamentales: teleeducación, teletrabajo y telesalud, en donde se viene planteando claramente que muchos de los procesos del trabajo en el mundo van a desaparecer. Por ejemplo, en este proceso yo muestro, en mi último texto, muestro cómo en esta transición entre tercera y cuarta revolución industrial han desaparecido 220 millones de trabajos en el mundo. Y esos 220 millones de trabajos en el mundo se calcula que en la era de la singularidad, ellos plantean que deben desaparecer cerca de 1.000 millones de trabajos en el mundo. Hay que leerlos, porque es que ahí hay un proyecto. ¿Y qué fue lo que hizo el coronavirus? El coronavirus nos colocó frente a algo que ellos tenían planeado para dentro de 5, en los próximos 5 o 10 años, un mundo organizado totalmente desde esa acumulación por tecnología. Se los doy con 2 citas. Primera cita: el gobernador de Nueva York, Cuomo, en diciembre, inaugurando un sistema financiado por la fundación, entre comillas, filantrópica de Bill y Melinda Gates, decía textualmente, se llamaba Escuelas Inteligentes, y decía: ¿para qué estos edificios? ¿Para qué este montón de organización escolar? Cuando tenemos ya la tecnología y todo esto lo podemos pasar a la tecnología. Y el gran ideólogo de esto plantea ahora en la pandemia, dice: hemos aprovechado la pandemia para experimentar la escuela remota, para perfeccionar la manera como aprenden los niños, niñas y jóvenes con la escuela remota. En América Latina, el Banco Interamericano de Desarrollo hace 3 años viene desarrollando un proyecto que se llama aprendizaje inverso, donde los chicos aprenden en plataforma y van a la escuela solo un día a revisarles cuál es el desarrollo a los procesos que han avanzado para los exámenes que deben presentar, PISA, etcétera, y los nacionales. Entonces, la pregunta es: en estos momentos estamos en transición, estamos en disputa. Y cuando hablo de disputa me refiero también a esto. El capitalismo no tiene claro totalmente cómo lo va a hacer. Yo acabo de tener un foro la semana pasada en México y estaba uno de los directivos del gobierno y feliz porque había comenzado a funcionar la plataforma de Google y de Microsoft para que todos los maestros se formaran en la plataforma y ahora los rectores entraran y los maestros colocaran sus servicios. Le dije yo en el foro: oiga, perdóneme, aquí hay una gran inocencia, porque es que el sistema tecnológico es un sistema que tiene intereses en el diseño, en la producción, en el sistema del algoritmo, en el big data, en el pensamiento computacional que genera, en la minería de datos. ¿Quién se va a apropiar de la minería de datos? Perdónenme, les dije, era un debate, había mucha gente, y les dije: ustedes lo que compraron fue una ferretería, y las transnacionales se van a apropiar de la información, y las transnacionales se van a apropiar de esas dinámicas. Pero entonces ahí, y voy cerrando por ahí, bueno, esa disputa es profunda, y aquí o tenemos alternativas o nos morimos. 63 millones de maestros y maestras que hay en el mundo. Hay un proyecto en Francia, movido por la tercera mujer de uno de los jeques árabes, en donde están planteando que ahora es necesario una gran plataforma, y lo llegan a discutir colocado en un paraíso fiscal,
para hacer educación personalizada, totalmente a partir de la red. O sea, aquí se están moviendo un montón de cosas y lo interesante es cómo nos va a llegar eso y cómo vamos nosotros a acceder, por ejemplo, el fallo del juez en Buenos Aires, muy interesante, de darle internet de banda ancha a los estudiantes de las barriadas populares. Entonces nosotros vamos a tener que combinar una serie de luchas que no estaban en nuestra agenda, con propuestas que no estaban en nuestra agenda. Y ahí sí vamos a tener que construir ese proyecto alternativo, que no está en ningún lado, porque hay que revolver de otra manera. Miren, se los digo, Silicon Valley viene experimentando su universidad, y su universidad, que la llaman la Universidad de la Singularidad, coherente con el proyecto de ellos, y lo viene experimentando desde el 2010, para generar todo el cambio de la universidad a través de plataformas, pero con otros contenidos, de otra manera, todo este proyecto. Entonces, tenemos un capitalismo que se está reorganizando, ese capitalismo cognitivo. ¿Cómo va a entrar allí? Por eso yo les digo, en América Latina tenemos, y cuando yo planteaba esas discusiones que tenemos que comenzar a trabajar entre conocimiento y saber, entre procesos comunitarios, en América Latina tenemos cerca de 20 propuestas de educación y pedagogía. Yo en mi libro lo desarrollo en el tercer capítulo. El tercer capítulo se llama precisamente Las pedagogías de Abya Yala. Y en esas pedagogías de Abya Yala muestro que se han venido desarrollando una serie de propuestas. Ojo, aún con lo virtual. Aquí hay desarrollo, los maestros y las maestras vienen haciendo un montón de cosas. Y por eso cuando los gobiernos progresistas llegan, es muy importante porque muchos de ellos lo que agencian son esos procesos que ya existen. No nombran simplemente un gran sabio que les diga cómo tienen que organizar el mundo, sino que recogen los procesos que hay y los organizan. Y le digo, la educación popular hoy, la pedagogía de la educación popular, entendida en el sentido que lo entendemos, hoy es una propuesta para manejar estos asuntos. Con esos 4 principios de la pedagogía convertidos en metodología. 1, diálogo de saberes para construir la interculturalidad. 2, confrontación de saberes para producir la interculturalidad. 3, negociación cultural para producir la transculturalidad. Y 4, ejercicio nuevo de diálogo de saberes para construir los comunes y ir a transformar el mundo, y ir a transformar la educación, ir a transformar la pedagogía. En esa perspectiva que les decía ahora, no hay espacio otra vez, no es posible hacer estos cambios si no unimos lo micro, lo meso y lo macro. Perdón que me alargué, pero ya, dejo ahí. Gracias, siempre es un gusto escuchar, sumar, nos haces pensar, nos haces sentir, nos haces pasar por la memoria y por el corazón muchos de los que estamos acá somos educadores, trabajamos en la escuela, trabajamos en el barrio, trabajamos en la iglesia, y un poquito tenemos el corazón ahí repartido en los territorios. Así que a Gabriel también, que nos ha dado pistas más concretas en cuanto a políticas, ¿no? Que es de cómo bajar todo esta utopía que a veces decimos, ¿no? Que tenemos, que nos hace caminar, pero que también tenemos que hacerla concreta y hacerla historia, ¿no? En el día a día. Para el viernes que viene hemos invitado a de Chile a Claudio Duarte, es un especialista o sociólogo especializado en juventudes de la Universidad Nacional de Chile. Va a participar también en un panel una compañera de Perú, Anita Cecilia, Salazar. ¿no? Ana Cecilia Salazar, del movimiento JOC,
que es la Juventud Obrera Cristiana, y algún compañero nuestro de la comunidad también, que tenemos mucho trabajo en territorios y con juventudes. Bueno, vamos a dejar ahora abierto el chat mientras nos despedimos y mientras hacemos este ratito de contemplación y de agradecimiento, ¿no? También un pequeño ritual de despedida. El chat permanece abierto y bueno, por si quieren escribir algún mensaje, algún pedido, o simplemente un saludo. Muchas gracias a todos. ¿Sí? No, ahí comentar, primero también agradecer de mi parte a Gabriel y a Marco Raúl el tiempo y los aportes, y también señalar que Gabriel fue compartiendo algunos links en el chat para que puedan acceder a algunos materiales y algunos documentos, que también es importante. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias, Marco. Me gustaría agradecerles, con 2 palabras, agradecerles, me hicieron sentir muy cómodo, la verdad que me gustó, y un lujo escucharlo a Marco. Debí haberme callado yo y escucharlo todos a él directamente, pero bueno, y estuve siguiendo el chat y bueno, ahí saludaron muchos compañeros y compañeras, así que nada, y algunas preguntas que no contesté, me las llevo para contestarlas en otra oportunidad. Así que me despido y les agradezco muchísimo la invitación. Muchas gracias. Bien, un saludo, Gabriel, gracias por compartir, gracias por lo que he aprendido hoy de esa cosa, que de estos gobiernos progresistas tenemos que aprender mucho más en todo el continente, y te agradezco por esos caminos y la manera como estás tratando de transversalizar cosas, que me dio muchas luces para algunas de nuestras luchas por estos terrenos. Y a todas y todos los de las comunidades, a los conocidos, a todos, que sigamos, que hay alegría y que nos espera un mundo nuevo, que lo construiremos todos los días con lo que hacemos. Hasta pronto. Hasta pronto, Marcos Raúl. Gracias, Gabriel. Nos seguimos viendo por acá. Y bueno, abrazo a todos. Cuida de mis labios, cuida de mi risa, llévame en tus brazos, llévame sin prisa, no maltrates nunca mi fragilidad, pisaré la tierra que tú pisas, pisaré la tierra que tú